Hola hermosas almas creativas, bienvenidos a un nuevo tutorial lleno de magia y cuidado para la piel. Hoy estamos poniendo nuestras manos a la obra para crear un jabón de glicerina con harina de arroz y niacinamida, una joya para dejar tu piel suave, hidratada y con un tono radiante. Este video es súper especial porque responde a una petición directa de Mari Carmen Tobar 6355, nuestra amiga desde México, quien nos escribió pidiéndonos esta fórmula increíble. Mari Carmen, este es para ti. Gracias por inspirarnos. Lo mejor de todo es que este jabón es fácil de hacer en casa. Los resultados son espectaculares y está pensado para mimar tu piel como se merece. Si aún no me conoces, soy Verónica, tu guía en este mundo de jabones artesanales, y te doy la bienvenida a mi canal, donde la creatividad y el cuidado personal se encuentran. ¿Listos para transformar simples ingredientes en un jabón que hará que tu piel brille? Pues agarren sus moldes, que empezamos ahora mismo. ¿Sabías que hay un ingrediente capaz de transformar la piel sin necesidad de tratamientos intensivos? Te presento a la niacinamida, también conocida como nicotinamida, una joya en el mundo del cuidado de la piel. Es una forma activa de la vitamina B3 y ha conquistado la cosmética y la dermatología por una simple razón: funciona. ¿Dónde la encuentras? En esos serums ligeros que prometen la piel de porcelana, en tónicos que calman después del sol, en cremas que suavizan manchas y sí, incluso en tu limpiador facial favorito. ¿Por qué es tan valorada? Porque la niacinamida es como ese amigo que lo hace todo, y lo hace bien. Afina la textura de la piel dejándola más suave y uniforme, reduce visiblemente los poros y sobre todo en pieles grasas. Controla la producción de sebo, previniendo brotes y brillos indeseados, aclara manchas oscuras y marcas de acné. Calma la inflamación, ideal si tienes acné o rosácea. Repara la barrera cutánea gracias a su estimulación de ceramidas. Y como si fuera poco, combate los signos de la edad, mejorando la elasticidad y suavizando líneas finas. ¿Cómo usarla? La buena noticia es que es muy versátil. Combina bien con ácido hialurónico, retinol, péptidos e incluso con vitamina C. A pesar de lo que muchos dicen, estudios recientes lo confirman. Prepárense para enamorarse de un ingrediente que es pura magia para la piel: la harina de arroz. Este polvo fino, que parece sencillo, pero es un tesoro de la naturaleza, lleva siglos siendo el secreto de belleza en Asia, y hoy lo traemos a nuestro jabón de glicerina para que tu piel brille como nunca. ¿Listos para descubrir por qué la harina de arroz es la reina de este tutorial? ¡Vamos allá! Primero, es un exfoliante de ensueño. Sus pequeños gránulos trabajan como un abrazo suave, barriendo las células muertas sin un ápice de agresividad. ¿Piel sensible? No hay problema. La harina de arroz deja tu piel tan suave que querrás tocarla todo el día. Pero eso no es todo. Esta maravilla es una maestra aclaradora. Sí, has oído bien, la harina de arroz ayuda a desvanecer manchas oscuras y unificar el tono de tu piel gracias a sus compuestos naturales como el ácido ferúlico. Con cada lavada es como si te dieras a tu piel un toque de luz, pura luminosidad natural. ¿Tienes la piel irritada o rojita? Aquí viene su superpoder: calmante. La harina de arroz es como un bálsamo para la piel, aliviando rojeces, irritaciones y hasta el malestar del acné o la rosácea. Es como si le susurrara a tu piel: tranquila, yo te cuido. Y para las reinas y reyes de la piel mixta o grasa, escuchen esto: la harina de arroz es una genia controlando el brillo. Absorbe el exceso de grasa sin resecar, dejando tu piel equilibrada, fresca y lista para conquistar el día. Por si fuera poco, está cargada de vitamina B y antioxidantes que nutren tu piel y la hacen sentir sedosa, como si acabaras de salir de un spa. En nuestro jabón, la harina de arroz no solo limpia, sino que exfolia, ilumina y mima tu piel en un solo paso. Así que, Mari Carmen, este ingrediente es para ti
Y para todos los que quieren una piel radiante, la harina de arroz no es solo un aditivo, es un regalo de la naturaleza que transforma tu rutina de cuidado. Pasemos a la fórmula. Hoy vamos a preparar un jabón con propiedades únicas y un aroma inolvidable. Usaremos 500 gramos de glicerina blanca, 12 gramos de harina de arroz, 12 gramos de niacinamida, mica para colorear y nuestro toque especial, aceites esenciales de pachuli, geranio y rosas. Comenzamos pesando y cortando la glicerina en cubos pequeños y uniformes. Esto es clave para que se funda de forma homogénea. Puedes derretirla al microondas o al clásico baño de María. Ahora pesamos los aditivos. Puedes utilizar tu balanza de cocina o una de joyero. Pondremos 12 gramos de cada uno, lo que representan un 5% del peso de la glicerina. Puedes usar menos, pero ojo, no más, porque podrías irritar la piel. ¿Conoces la tintura de Feng Shui o la colofonia? Quédate hasta el final y aprenderás cómo potenciar el aroma con ellas. Y atención, en los próximos videos haré un capítulo especial sobre este tema. Descubriremos el alma del jabón conociendo sus aditivos. Si te interesa, suscríbete, deja tu comentario y comparte este contenido. Luego separamos un poco de glicerina, la fundimos y la coloreamos con mica. Con un pincel espolvorearemos mica sobre el fondo del molde para darle un toque lujoso. Vertemos una pequeña cantidad y la extendemos suavemente. Importante, rocea siempre con alcohol de 96 grados para eliminar burbujas, tanto en la glicerina como en los moldes con mica. Cuando la glicerina esté completamente fundida y los aditivos disueltos, espera que baje a los 50 grados y solo entonces añade las fragancias. Aquí va una pregunta que me hizo Mari Carmen. ¿Cómo lograr que el aroma perdure en el jabón? Quédate hasta el final porque te daré los mejores tips para potenciar y fijar aromas. Si tienes dudas como Mari Carmen, si quieres aprender alguna técnica de saponificado o glicerina, escríbeme. Respondo todos los mensajes. Después de 3 o 4 horas, cuando ya estén fríos, desmoldamos. Podemos dar un toque final con mica y, muy importante, envuélvelos con papel film para conservar la humedad. Este es el resultado final. Espero que te guste tanto como a mí. Pero dime, ¿alguna vez te has preguntado qué hacer con la glicerina sobrante? No la tires, porque hoy te muestro cómo transformarla en piedras preciosas de jabón. Sí, como lo oyes, un pequeño lujo creado con lo que parecía desperdicio. En este mini tutorial te enseño paso a paso cómo lograrlo. Vamos a reciclar los restos que quedan en las jarras, en las cucharas, incluso esos jabones que se deformaron o ya fueron varias veces al mercado. Primero corta en trozos lo más pequeño posible. No hace falta que sean uniformes, pero mezcla colores. Eso es lo que crea la magia. Añade mica dorada o el tono que prefieras. Solo pasa los trocitos por mica y fija el polvo con un poquito de alcohol. Ya comienzan a brillar. Distribuye esos fragmentos en moldes circulares. Puede ser algo tan simple como un vasito de yogur.
y, como siempre, rocía alcohol. Será nuestro pegamento invisible. Ahora espolvoreo un poco más de mica. Y completa con cubos de glicerina transparente y glicerina fundida. Eso sí, asegúrate de que esté por debajo de los 50 grados para añadirle tu fragancia favorita. Recuerda, los trozos ya están perfumados, pero la base también debe oler delicioso. ¿Quieres darle más vida? Usa la técnica de acuarela, mica más alcohol, y creas un tinte ligero que se esparce con arte. Si quieres ver esta técnica a fondo, pásate por mi video de jabones inspirados en Egipto. Y ahora esperar. Después de unas 3 o 4 horas, desmoldamos. Y con un cuchillo de filo liso, damos forma de gema. Y así, lo que antes era un sobrante, ahora se convierte en una joya artesanal, única y brillante. Este es el resultado final. ¿Te animas a probarlo? Retomamos la pregunta de Mari Carmen. ¿Cómo perfumar el jabón para que el aroma realmente dure? La respuesta no es un solo ingrediente. Es una composición aromática, una fórmula inspirada en el arte de la perfumería. En la creación de jabones usamos aceites esenciales o fragancias y trabajamos con una escala conocida como pirámide olfativa, que se divide en 3 notas. Nota de salida: son frescas, vibrantes y se perciben al instante, pero se desvanecen rápido. Por ejemplo, los cítricos como el limón y la bergamota, la menta, el eucaliptus, la lavanda, aportan ese primer impacto irresistible al usar el jabón. Luego vienen las notas de corazón.
Estas definen el alma del aroma y duran más tiempo. Florales como la rosa y el jazmín, hierbas como el romero y especias suaves como la canela. Aquí es donde tu jabón cobra identidad. Y finalmente las notas de fondo, cálidas, intensas, duraderas, maderas, resinas como el benjuí, pachuli y vainilla. Estas son las que quedan contigo, incluso horas después del baño. ¿Cómo hacer que estos aromas perduren aún más? Te doy 2 secretos. Te presento a la colofonia, una resina natural extraída del pino. Además de aportar una nota cálida y ligeramente terrosa, la colofonia funciona como fijador de fragancia. Ayuda a retener los aceites esenciales dentro del jabón, evitando que se evaporen rápidamente. Así, el aroma se libera de forma más lenta y duradera en la piel. Es un ingrediente antiguo, pero sigue siendo un gran aliado artesanal. Natural, potente y muy efectivo. ¿Sabías que hay un ingrediente natural que ayuda a que el perfume de tus jabones dure mucho más? Se llama tintura de benjuí y es un excelente fijador de aroma. Proviene de una resina aromática y además de oler increíble, actúa como un anclaje para los aceites esenciales, evitando que se evaporen tan rápido. Solo necesitas unas gotitas y tu jabón conservará su fragancia por mucho más tiempo. Además, le da un toque cálido y ambarado irresistible. Y eso no es todo. Puedes reforzar la duración del aroma con ingredientes como arcillas, almidón de maíz, aceite de almendras o manteca de karité o cacao. Te dejo los porcentajes exactos en la pantalla para que los incorpores fácilmente. Recuerda siempre añadir tus aceites cuando la base esté por debajo de los 50 grados. Eso marcará la diferencia. Si haces jabón saponificado, también puedes usar infusiones en lugar del agua. La lavanda, por ejemplo, no solo relaja, también perfuma con elegancia. ¿Te interesa seguir aprendiendo? En los próximos videos haremos un jabón de tallow, un clásico que está ganando cada vez más adeptos por sus increíbles propiedades. También te enseñaré a hacer jabones afieltrados, convertir un simple jabón en una esponja natural, ideal para regalar o decorar. Y muy pronto responderemos al hermoso mensaje de Kushidilla 77 con un tutorial especial inspirado en la India. Exploraremos las especias que usamos en la cocina y las transformaremos en jabón, un homenaje sensorial a través de aromas, texturas y colores de ese hermoso país. Si te gustó este contenido, comenta, suscríbete y comparte. Tu apoyo hace que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.